Acompáñenme en oración. Amado Dios, como acabamos de cantarte, Señor, tu fidelidad. Qué maravilloso saber, Padre, que nos has escogido y serás fiel por los siglos de los siglos, Señor. Podemos descansar en ti, Señor. Podemos descansar en esa verdad. Todo provee, Señor. Y nos has llamado, Padre, para orar los unos por los otros. Por eso, mi Señor, hoy oramos por nuestro anciano, por nuestro pastor, por nuestro hermano, nuestro amigo, por quien has puesto, Padre Santo, a pastorear tu grey, tu iglesia. Y sabemos, mi Señor, lo difícil que es pastorear tu grey. Es cansado, es muy cansado, es desgastante, muy desgastante. Pero ver a nuestro hermano servirte nos anima. Pero también nos preocupa, Señor, porque su cuerpo es como el de nosotros, como el de cualquiera. Se cansa, se enferma, tiene necesidades. Por eso hoy, Padre, rogamos por él, por su esposa Tania, por su hija Naomi, por su hija Yasha, por su hijo Ethan. Te rogamos por esta familia de siervos tuyos, Señor, que los guardes, que los hagas descansar, que los hagas despejar su mente, que renueves sus fuerzas y que les ayudes en todas sus necesidades y les proveas en todo, Padre misericordioso. Te rogamos que nunca falte, Señor, en su mesa el alimento, el pan diario. Pero, amado Dios, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús que en su mesa nunca falte tu palabra, que nunca falte el gozo de saber que te sirven y que su recompensa será grande en el cielo, porque tú, Padre, eres fiel, porque tú, Padre, cumples tus promesas. Y Señor, te rogamos por ellos, bendícelos, guárdalos, llévalos a donde han de ir, regrésalos con bien. Y mi Señor, haznos amarlos más cada día, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Alabado seas, Padre misericordioso, por los siglos de los siglos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adelante, hermano. Amén. Cabe mencionar o agregar que pues, también es un privilegio servir al Señor. Pues muy bien, hermanos, vamos a Mateo 10. Mateo 10, ¿sí se escucha bien ahí? Ahí ya no. Entonces hay que acercarse más. Muy bien. ¿Subimos? Que le suban. A ver. Hola. Ese no es, ¿verdad? Okay. Pues a ver cómo nos va. No estoy acostumbrado a estar tan cerca, pero pues a ver. Muy bien, Mateo capítulo 10. Estamos siguiendo con las instrucciones que da el Señor Jesús a sus discípulos, en específico a sus apóstoles. Bueno, estamos en los versículos 24 y 25. Vamos a leer Mateo 10, 24 y 25. Dice así: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pongamos en oración esta meditación de su palabra.
Padre, pues encomendamos a ti nuestras vidas. Gracias te damos por las instrucciones que nos has dejado en tu palabra. Señor, pues tú nos dejas ver en este texto lo cercano que eres a tus discípulos, a tus seguidores, a tus hijos. También nos das la confianza y la advertencia al mismo tiempo de que no seremos siempre bien recibidos, pero así te pasó a ti. Tú has sido experimentado en esto y de esta manera nos das la confianza para perseverar a pesar de que no nos reciban o a pesar de que nos insulten. Te rogamos, Señor, que nos guíes en la enseñanza de esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Como ilustración voy a poner un ejemplo. Todos nosotros creo que hemos tenido acceso a un documento oficial, un documento original, ¿verdad? Como un acta de nacimiento, las escrituras, un contrato, cosas así. Y cuando vemos ese documento en original, ¿qué lo hace que inmediatamente reconozcamos que es original? ¿La copia no los tiene? Mencionaron sellos, firmas. La copia también los tiene, ¿verdad? Aunque no de primera mano. Se puede ver textura. Puedes tomar el documento y percibes un papel diferente. En la copia, pues ya es la hoja blanca de papel bond de tales características. La firma, pues es simplemente una impresión ahí, ya no está a color. Generalmente en los contratos y documentos uno firma a color, en color azul, quizá para que se diferencie la original de la copia. Sellos, ahí también se puede ver que si incluso lo tomas recién y le empiezas a tocar, corres ahí la tinta, ¿verdad?, del sello. Podemos apreciar inmediatamente un original de una copia, pero la copia ¿es fiel al original? Se supone que debe ser fiel, debe contener lo mismo que el original, aunque con menor calidad. Si la copiadora o la impresora pues falla, sale hasta manchada ahí la hoja, ¿verdad? Y ahí donde estaba algo importante, pues salió una sombra y eso ya no se ve bien, no dice bien la fecha o el día o la firma ya salió alterada con garabatos ahí que tú no le pusiste, ¿verdad? O los que fueron muy tenues, un sello que tal vez fue muy tenue, ya en la copia a lo mejor no sale. Ahora, ¿qué pasa? Sí, bueno, generalmente nos piden original y copia para algunos trámites, ¿verdad? Se quedan con la copia y te devuelven el original o a veces se lo quedan, pero ese es otro asunto. ¿Qué pasa si tú después comienzas a sacar copia a la copia? Se va perdiendo. Ya llegará un punto en donde la copia de la copia de la copia, a lo mejor hasta te cambió el nombre, ¿verdad? Se perdieron sellos, se perdieron firmas o se agregaron manchas y cosas ahí que no estaban. Lo mejor es sacar copia al original, ¿verdad? Si quieres presentar algo, pues agarras el original y sacas copia. Es más o menos así que tomé esta ilustración porque el Señor Jesús tomó a esos 12 y los hizo sus discípulos. Quería que ellos aprendieran de Él. Él es el original y ellos, por decirlo así, son la copia. Cuando ellos después se paraban a predicar, los que llegaron a ver a Jesús en la época, tal vez decían, pues sí habla de la palabra de Dios, pero no es lo mismo. Es que Jesús tenía un brillo especial, tenía un poder sobrenatural y aunque Dios, el Señor Jesucristo, les impartió su poder y su autoridad y hacían milagros y predicaban la palabra, podríamos decir que no era igual, no era el original. Ahora imagínense las copias de las copias, los discípulos haciendo discípulos. Uno diría, pues poco a poco se va perdiendo algo. Se va perdiendo algo de lo que les enseñó el Señor Jesucristo. Ahora, pues pónganse ustedes, ¿verdad? ¿Ustedes qué vienen siendo?
Copia de la copia de la copia de la copia. Bueno, tampoco se sientan mal, ¿verdad? Hace rato estaban muy, sí, la copia está mal, la copia no es fiel, la copia es una porquería. Bueno, ahora te dices, yo soy la copia. Ay, bueno, no está tan mal, ¿verdad? Después de todo, de lo que se trata es no ser copia de la copia, sino copia del original. ¿Te das cuenta? Tenemos en la escritura al original. ¿A qué estamos llamados a ser discípulos? ¿De quién? ¿De Pedro? ¿De Pablo? ¿De Juan? De Cristo, del original. Se nos ha transmitido la palabra y se nos da a final de cuentas ejemplo, enseñanzas. Tú empiezas a asistir a una iglesia y empiezas a aprender muchas veces por imitación. Y lo aprendes. Ahora, pues si imitas a alguien que lo hace mal, pues ¿cómo lo vas a hacer tú? Pues mal. Pero debe caber en ti, en tu mente y en tu discernimiento que la palabra de Dios ha establecido una clara directriz. Quizá en un comienzo, como un bebé, pues vas a ser atendido, vas a ser recibido, cuidado, entrenado, pero debe llegar cierta madurez en donde tú no digas, es que así me enseñaron, es que soy copia de la copia y está defectuosa y pues ni modo. No, que tú puedas ver el original y puedas aferrarte a imitar al original. Dicho esto, voy a ir a una cita de un libro llamado Discipular, del pastor Mark Dever, fundador de un ministerio que se llama Nueve Marcas de una iglesia bíblica. Y en su libro Discipular hace la definición de discipular. Significa ayudar a otros a seguir a Jesús. Repitan conmigo, discipular significa ayudar a otros a seguir a Jesús. ¿Tú te consideras un discipulador? Lo he preguntado y lo he sondeado y muchos han dicho, no. No, yo no para discipular, no. Pero en esta definición, aunque no quieras, estás ahí. Y puedes hacerlo. Ahora, ¿qué opción te queda? Hacerlo bien. Hacerlo como dice la Escritura. Ayudar a otros a seguir a un pastor. ¿No, verdad? Ayudar a otros a seguir a una religión, a una denominación, a un ritual, a unas costumbres, a Jesús. Disculpen, no lo pude evitar. Ayudar a otros a seguir a Jesús. Esa es la meta. Esa es la definición de discipular. La definición de discípulo es simplemente un seguidor de Jesús, un alumno de Jesús. Otra forma un poquito más amplia de definir discipular sería hacer deliberadamente, esto es con la conciencia de hacerlo, un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Dedicarte, proponerte, pensar, estudiar y actuar en beneficio de otro para que sea más como Cristo. Y bueno, esto por obvias razones implica que fuimos creados para estar en comunidad. ¿Cómo hubieran hecho los discípulos de Cristo si se hubieran ido a vivir como ermitaños? ¿No? Yo debo guardar las enseñanzas del maestro, pero voy a ir a vivir solo en un desierto hasta que muera. Se hubiera acabado la enseñanza, ya no hubiera pasado de una persona a otra. Estamos llamados a vivir en comunidad, no a ser solitarios ni individualistas. Esto es para personas que viajan juntas en el camino angosto. Todos nosotros hemos ido alguna vez por un lugar y llevamos, bueno, tanto estamos siguiendo al que va adelante como llevamos la responsabilidad de guiar al que está atrás. Y eso es, hermanos, es ir siguiendo a alguien que está adelante, pero también con la responsabilidad del que va atrás. Todo seguidor de Cristo tiene ese llamado a seguir siguiendo a Cristo,
pero liderar a los que van detrás de él. Esa fue la cita del hermano Mark Dever. Tengo otra cita de otro hermano que se llama David Platt, de su libro Sígueme. Es un libro que recomiendo ampliamente. Sígueme, así se llama el libro, y tiene como subtítulo Un llamado a morir, un llamado a vivir. Dice este hermano: es así como el evangelio se extendió en el mundo durante el siglo I, gracias a los discípulos de Jesús que se negaban a sí mismos, tenían el poder del Espíritu y hacían discípulos. Seguidores de Jesús pescaban personas, discípulos hacían discípulos. Los cristianos eran conocidos por su entrega total a Cristo y a su causa. La gran comisión no era una opción, sino un mandamiento para obedecer. Y aunque enfrentaron pruebas indecibles, también experimentaron el gozo inimaginable de compartir con Jesús la extensión de su reino. Dice este hermano, y me uno a esa frase que dice: yo quiero participar en un movimiento así. No quiero pasar mi vida construyendo edificios, diseñando programas para cómodos asistentes de iglesias. Tampoco quiero construir un reino que gire en torno a mis limitados dones y a mi liderazgo imperfecto. Quiero formar parte de un pueblo que realmente cree que tenemos el Espíritu Santo en cada uno para la difusión del Evangelio. Quiero pertenecer a un pueblo que sacrifica gustosamente sus placeres y posesiones porque vive por un tesoro del mundo venidero. Quiero formar parte de un pueblo que ha abandonado toda ambición terrenal en favor de una aspiración eterna. Ver que se hacen discípulos y se multiplican iglesias desde nuestros hogares, nuestras comunidades y hasta el fin del mundo. Que cada seguidor pesque personas para él, que cada discípulo haga discípulos. Basta de espectadores. Y en lugar de eso, deseo gente común que difunda el evangelio de maneras extraordinarias por toda la tierra. Hombres y mujeres de diferentes trasfondos, con diferentes dones y desde diferentes tribunas, haciendo y multiplicando discípulos. Este es el plan de Dios para su iglesia. Y los discípulos de Jesús no deberían conformarse con nada menos. Fin de la cita. ¿Qué les pareció? Ya les animé a ir y buscar ese libro, a leerlo. Dios quiera que sí. Sígueme, se llama ese libro. Comenzaremos pues ya propiamente este bosquejo con viendo 3 personajes que pueden aparecer en este texto. Dice ahí versículo 24, un discípulo. Ahí está nuestro primer personaje. ¿Qué es un discípulo? Y bueno, Jesús echa mano de las ilustraciones que la gente conocía bien en su época y también nosotros. Nosotros sabemos lo que es un maestro y un alumno. Hasta tenemos frases, ¿verdad? Algunas anónimas y algunas dichas por personajes. Por ejemplo, la práctica hace al... Sí se la saben. ¿A qué se refiere? A que la repetición continua de un oficio, corrigiendo los errores y aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas, te va a convertir en un maestro, en un experto. El filósofo romano Séneca, que fue contemporáneo a Cristo, dijo esta frase: enseñando, aprendemos. Enseñando, aprendemos. También con la relación de un maestro y un alumno. Un escritor estadounidense contemporáneo dice esta frase: si aprendes de tus fracasos, realmente no has fracasado. Si aprendes de tus fracasos, realmente no has fracasado. Y esto nos lleva a ser alumnos, pero también a aprender y a ser maestros y poder enseñarle a otros acerca de lo que vamos aprendiendo. Galileo Galilei, científico italiano,
del siglo XVI, dijo: nunca he encontrado una persona tan ignorante que no se pueda aprender algo de ella. ¿Te das cuenta? Inconsciente o conscientemente estás enseñando a otros. Con tu mera manera de vivir, enseñas a otros lo que tú eres y puede ser que gente te imite. Si lo haces a conciencia y lo haces bien, aprendiendo del Señor Jesús, tu enseñanza será mejor, será más fructífera y con un mejor propósito. Veamos el concepto de discípulo un poquito más a profundidad. El diccionario Vine dice que viene de la palabra matetes, de una raíz que significa aprender. La palabra mat significa pensamiento acompañado de esfuerzo, y bueno, por más que lo busqué y lo investigué, no sé qué tanta relación tenga con las matemáticas, pero probablemente, porque es utilizar nuestro pensamiento para aprender y además requiere esfuerzo. Un discípulo no solamente es alguien que aprende, sino también un partidario. No puedes llamarte seguidor o aprendiz de Jesús si no compartes su misión. Él tiene una misión y si tú no estás de acuerdo con ella, pues solo estarás queriendo aprender algo de él para aplicarlo en otra cosa. Y entonces eso no es un discípulo. En mi propia experiencia, la primera vez que escuché el término discípulo fue en la escuela, cuando me enseñaron acerca de los grandes pensadores de la antigüedad y mencionaron a uno llamado Sócrates. Me impresionó porque era un pensador y a pesar de estar en épocas muy remotas, muy antiguas, se hizo preguntas muy serias acerca de la vida. Pero escuché el término discípulo porque este Sócrates vació su conocimiento en otro muy famoso que fue Platón. Platón, mucha del pensamiento moderno es derivado de ahí, de Sócrates y de Platón. Incluso la filosofía de la antigua Grecia se divide en los presocráticos, esto es los que fueron antes de Sócrates y los que fueron después de Sócrates. Tuvo gran cantidad de alumnos, pero el más notable fue Platón, que a su vez fundó lo que se llama, lo que se conoce como la Academia de Atenas. Bueno, es fascinante, a mí me encanta la historia y bueno, podríamos pasar bastante tiempo hablando de cosas así, pero no es el punto. Si tienes tiempo, igual y puedes ver un cuadro, una pintura hecha por Rafael acerca de la Academia de Atenas. Y se ve pues un lugar muy hermoso y se ve a toda clase de pensadores ahí. No fueron de la misma época, pero este artista Rafael los plasmó ahí para dejar ver todo el arte y los pensadores que estaban representados en esa obra. Y en el centro aparecen Platón y después su otro discípulo que fue Aristóteles. ¿Te fijas cómo va pasando la estafeta? El conocimiento va encontrando cabida en los corazones que sí pudieron ampliar el conocimiento, aunque nadie pone por encima a Platón, sino a Sócrates lo ponen ahí como la raíz, ¿verdad? Sócrates, Platón y después Aristóteles. Y ya como dato adicional, el discípulo más notable de Aristóteles, ¿alguien sabe quién fue? No. Estamos hablando de la época del 330 antes de Cristo. ¿Dónde? No. Alejandro Magno. Él fue contratado literalmente por el rey Filipo II, quien lo llevó a su casa y adiestró a Alejandro Magno, quien a sus 20 años emprendió la misión de conquistar el imperio persa. Lo consiguió en 13 años. No sufrió ninguna derrota en combate. Fue conocido y considerado por muy sabio. Bueno, hay otras anécdotas que ya no quiero salirme del tema, pero es muy interesante.
Otro ejemplo de un gran maestro de la antigüedad fue Pitágoras. Lo menciono solamente por esto, porque él fue un filósofo y matemático, inclusive antes de Sócrates, pero que es más conocido por sus alumnos que realmente por lo que él hizo. Inclusive no se sabe qué tanto de su enseñanza fue de él y qué tanto de la enseñanza de los famosos pitagóricos fue de sus alumnos. Pero esto nos tiene que hablar acerca de que hay maestros y que vierten su conocimiento en sus discípulos, en sus alumnos. Regresando al tema que estamos viendo ahí a Mateo, nos habla de que hay un discípulo, y dice el Señor Jesús, un discípulo no está por encima del maestro. Los verdaderos discípulos prueban que son seguidores al permanecer en la enseñanza del maestro. Y ahí acompáñenme a Juan 8:31. Juan 8:31 dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Esto es un verdadero discípulo, aquel que aprende, pero además que permanece y que sigue la causa de Cristo. Ahí también en Juan, pero capítulo 15, Juan 15:8 dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Según la enseñanza de Platón, el aprendizaje es aún más exigente que el ejercicio físico, porque este involucra el ser entero. Repito, el aprendizaje es más exigente que el ejercicio físico, porque este involucra a todo nuestro ser. También el aprendizaje se recibe pues estando cerca de. Hoy en día podríamos incluso decir, bueno, ya estamos en desacuerdo de esa frase, ¿verdad? Porque yo puedo aprender a distancia, ¿no? Puedes inscribir en línea a un curso y tomar y estudiar una carrera y nadie va a decir que no, aunque no hayas estado cerca de tu maestro, pero entendemos a lo que se refiere. Aún ahí tendrías que estar cerca de la pantalla o cerca del audífono o cerca del aparato, ¿verdad? Para poder recibir la enseñanza. E involucra ejercicio, lo cual se traduce en práctica. Lo que vamos aprendiendo lo reforzamos al practicarlo. Cuando no practicas lo que aprendes, se te olvida. Y si no, pues te condena, porque sabes hacer lo bueno y no lo haces. Un pasaje paralelo a lo que estamos leyendo está en Lucas 6:40. Dice así: un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después que se ha preparado bien, será como su maestro. Esa es la meta, ser como el maestro. Ya en nuestros tiempos y con modelos humanos, incluso hay otra frase que dice: el alumno superó al maestro. Y podríamos darlo por sentado, sí, tuvo más influencia, adoptó eso, pero le aumentó otras cosas, y sí, humanamente. Pero divinamente, nadie puede superar al maestro que es Cristo. Yo hasta diría, ni siquiera igualarlo. Por eso el Señor también lo va a decir después: bástele al discípulo ser como el maestro. Bueno, incluso nos bastaría ser un 10% como el maestro. También en la filosofía antigua, bueno, los maestros enseñaban y además estaban cerca de sus alumnos, lo cual ellos veían la conducta. Podían enseñar una cosa y vivir otra. ¿Y qué crees que aprendían?
Pasa con nuestros hijos, ¿verdad? No digas mentiras, dile que no estoy. ¿Qué aprende el niño? Algunos dicen en la frase siguiente: me aturde tanto lo que haces que me impide escuchar lo que dices. Repito, me aturde tanto lo que haces que me impide escuchar lo que dices. No basta con enseñar correctamente, hay que vivir correctamente. El Señor Jesús fue así, no hay alusión a decirle, no, Señor, pero es que yo no puedo seguir tus enseñanzas porque mira cómo viviste. De cualquier hombre podríamos decir lo mismo. Y ese es también lo que causa tropiezos, lo cual el Señor también condena. Y no debemos ser de tropiezo a otros. Spurgeon también decía, hay un predicador que cuando sube al púlpito nadie quiere que baje, porque es tan buen predicador. Pero una vez que está abajo, nadie quiere que suba. Y este predicador predica tan bien, pero vive tan mal. En el Antiguo Testamento hay ejemplos desde muy temprano acerca de lo que es el discipulado. Acompáñenme a Deuteronomio 4:19. Deuteronomio 4:19. Dice así: y ten cuidado, está hablando Moisés, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y a servirlos, cosas que el Señor tu Dios te ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Disculpen, esa cita no es. Me traicionó aquí el error de dedo. A lo que se refería este pasaje que quería citar, y voy a ver si lo encuentro más al ratito y se los mando, es a que cuando estaban en el monte, cuando el Señor dio los 10 mandamientos, les enseñó su gloria y les dijo, tú tuviste temor de recibir los mandatos, de recibir la enseñanza. Esto mismo debes enseñar a tus hijos. Esto mismo debes enseñar a otros. ¿Perdón? 4:9, Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4. Si no, no se preocupen, vamos a continuar y lo vamos a retomar más adelante. Sí, es el 9, 4:9. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. ¿Quiénes iban a ser los discípulos de estos israelitas? Los hijos y los nietos. Muy bien, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6, por excelencia hemos sabido de este mandato, ¿verdad? 6, del 6 al 9, dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La encomienda es a que el pueblo sea un aprendiz, pero también que ejecute esa enseñanza con sus hijos, a ser discípulos en nuestros hijos. Hermanos, eso no ha cambiado. Al día de hoy debemos hacer de nuestros hijos discípulos. Un ejemplo muy claro que quiero que veamos también es el caso de un profeta, el profeta Elías. En primera
primer libro de Reyes, acompáñenme a primer libro de Reyes, capítulo 19. Dios le está anunciando lo que va a hacer y bueno, en el contexto de ese capítulo le está diciendo que va a cambiar el panorama alrededor, va a ser puesto un rey. Dice así. Vamos a ver primer libro de Reyes 19, pero el Señor en los versículos anteriores le está hablando de que va a haber un nuevo rey. Este es Hazael de los sirios. También en Israel un nuevo rey que se llamará Jehú y un nuevo profeta que se llamará Eliseo. Por lo tanto le está diciendo Dios a él que tomará su lugar. Y bueno, a Elías no le correspondía nombrar a reyes de otras naciones y probablemente ungir al rey de Israel, probablemente sí, pero aquí Dios le está enviando a que también busque un sucesor. Él se va a ir y alguien más tiene que seguir la misión. Dice ahí, primero de Reyes 19. Elías partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces lo seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirlo, tomó un par de bueyes y los sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Tomemos nota de lo que pasó aquí. Según el comentario de Matthew Henry, señala que Eliseo era un hombre rico, pero a pesar de ser un hombre rico, él estaba trabajando en el campo. Él era el hijo del dueño del campo, por lo tanto heredero también de las tierras que trabajaba. Cuando fue llamado por Elías, mata a 2 bueyes y los cose, los cocina y los ofrece un gran banquete. Recuerden la parábola del hijo pródigo, un becerro engordado, era el festín de los festines. Bueno, acá eran 2. O sea que la fiesta fue en grande, tenía las posibilidades de hacerlo, incluso se puede ver las 12 yuntas ahí con los bueyes. Esto es lo que menciona Matthew Henry, que era rico, pero eso tampoco le impidió despojarse de lo que él era para recibir el llamado de Elías. Elías, pues simbólicamente pone, por decirlo así, su manto sobre él, y esto nos comunica el hecho de decir: acompáñame en esta misión, ponte la misma camiseta que yo para que puedas continuar la misión que el Señor te ha invitado a hacer. También se puede ver al final de todo esto que él no llegó con Elías y le dijo: bueno, ya estoy aquí, tú llévame. ¿Dónde están los sirvientes? ¿Dónde están los lujos? ¿Dónde están las cosas? Sino que él le servía. Así es como han de aprender los que han de enseñar, y los que más tarde han de llegar a liderar han de estar dispuestos a rebajarse y servir, como muestra tan claramente pues el Señor Jesús, ¿verdad? Que se despojó de sí mismo, dejó su gloria, bajó a la tierra, se humilló a sí mismo y fue un servidor. Esto mismo también lo vemos cuando él llamó a sus seguidores. El caso de Pedro y Andrés, ahí en Mateo 4:19. Y les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. También podemos ver esa invitación con Pablo y Timoteo. En 2 de Timoteo 2 y 3. Pablo está diciendo: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros.
Ahí está hablando de una línea sucesoria. Esto que has aprendido de mí, pues apréndelo tú para que lo puedas enseñar a otros, que a su vez enseñen a otros. Sufre penalidades conmigo, dice el versículo 3, como buen soldado de Jesucristo. Ahí podemos ver claramente cómo simbólicamente echa su manto encima y le dice, ven conmigo, ponte la camiseta. Y si nos toca sufrir cárceles, golpes, insultos, pues vamos juntos. También se le dice a los creyentes en la carta a los Efesios, Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién hace la obra del ministerio, hermanos? Los pastores, los ancianos, los diáconos. Sí, también, denles chance, sí. Pero, dice aquí, ahí está la respuesta, a fin de capacitar a los santos. Y no con esto pienses que pues es una estatua aquí de alguien, ¿verdad? Definitivamente no. O una persona moralmente pura. Solamente él o ellos pueden llevar a cabo la obra del ministerio. Los santos es casi un sinónimo de los creyentes. Cuando Pablo escribía sus cartas era a los santos que están en Éfeso, en Corinto. Estos santos han sido apartados por Dios, por el Espíritu Santo, y han sido puestos en esa posición de pureza, han sido limpiados con la sangre de Jesús y son los encargados de llevar a cabo la obra del ministerio. Los santos, los creyentes, dice ahí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Empezamos a Mateo 10, vemos el siguiente personaje. Un discípulo, este aprendiz, este seguidor, aquel que se une a la causa y a la misión. ¿De quién? Pues dice acá, un discípulo no está por encima del maestro. Ese es el segundo personaje, el maestro. El maestro pues es el que enseña, el que muestra, el que pone el ejemplo, el que guía, el que lidera, el que va al frente. El documento original que citábamos al principio. Ahora el Señor nos ha dejado pues ese ejemplo, se ha mostrado, se ha entregado y hay registro en la palabra de quién es nuestro maestro. Y algunas, con este estudio comenzaremos a ver algunas de las cosas en las cuales debemos imitar al Señor. No con esto vamos a decir, bueno, ya eso es todo lo que debemos de aprender a Cristo. Es apenas el borde, pero sí quiero mencionar algunas características especiales que tiene Cristo que podemos imitar, debemos imitar. Entonces ahí pusimos cosas a imitar del Maestro, basado en el versículo de Mateo 11:29, en donde el Señor dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ahí pues hay una primera instrucción, llevar su yugo. Llevar su yugo. Y no sé si ahí ya aparezca una imagen. Adelante, ¿sí está? Excelente, ¿qué pueden ver ahí? Ahí está. Lo que llevan al frente, arriba de sus cabezas, estos bueyes, es un yugo, un instrumento de madera que es pues básicamente una línea, ¿verdad? Para que vayan al parejo. Sí, está rodeado, es lo que vendría siendo hoy en día un arnés que sujeta el cuello y el pecho del animal para que vayan parejos, jalando, ya sea ahí,
no recuerdo cómo se llama, un arado, ¿verdad? O una carreta o algo así, y se requiere que vayan juntos. Si no tuvieran eso, pues uno iría más rápido que el otro. Uno se iría para un lado y otro para allá. Necesitan llevar un yugo. El Señor Jesús está diciendo aquí, lleven mi yugo sobre ustedes, tomen mi yugo. Lo que nos está invitando es a ponte al lado de mí y vamos a ponernos el mismo instrumento para ir parejos, para ir hacia el mismo lugar. La ley consideraba no correcto que se pusiera en el mismo yugo a un buey y a un asno, porque eran de diferente estatura, también de diferente corpulencia, y también los asnos son muy rebeldes y no quieren avanzar, y el buey iba a ir avanzando y iba a complicar todo. A eso se refiere el yugo desigual, que también se refiere al Nuevo Testamento, ¿verdad? Si te vas a poner un yugo, debe ser con alguien que va hacia la misma meta. Casarse es ponerse un yugo con una persona que es creyente, que va hacia el camino del Señor, porque si no, todo va a ser difícil, todo. Tú vas a querer avanzar y la persona va a decir, yo no avanzo. Bueno, nos detenemos un rato, ya avanzó. Bueno, ¿de qué se trata esto? No, pues tú. Problemas por todas partes. No hay algo que los empareje. Deben ir parejos. El Señor Jesús nos invita a llevar su yugo, ponernos al lado de Él. Y esto también simboliza servidumbre, estar sujetos. El que está en un yugo no hace lo que quiere, ni avanza cuando quiere. Deben ir al parejo, a la orden del que está guiando ese yugo, que es el Señor. Un yugo pudo haberse tomado como la ley. La ley es un yugo que marca a las personas y les establece los límites. En el comentario del hermano Hendrickson, él cita acerca del yugo que representa la suma total de las obligaciones. Los rabinos en la antigüedad consideraban a la ley un yugo. Ellos decían, ¿cuál es mi yugo? La ley o los mandamientos. Pero debido a la mala interpretación y a las leyes añadidas por los mismos hombres, se tergiversó eso en poner un yugo basado en sus propios mandamientos, lo cual condenó el Señor Jesús. Ustedes obedecen tradiciones y mandamientos de hombres. Esto generó un total legalismo falto de fundamento en la palabra de Dios. También basaban la salvación por medio de someterse estrictamente a ese yugo de obediencia a una multitud de reglas y ordenanzas que el Señor nunca mandó. El Señor Jesús, por el contrario, cuando nos invita, está diciendo, acepten mis enseñanzas, pónganse en mi yugo. ¿Cuál es? Que confíen plenamente en Él para ser guiados por Él. El hermano MacArthur también en comentario a este versículo dice, un antiguo escrito judío contenía la siguiente advertencia: pon el cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción. Esto, repito, nos está hablando de una sujeción a algo. Alguien que se va a poner un yugo no es alguien que dice, me lo voy a poner, pero voy a hacer lo que yo quiera. Voy a poner el yugo, pero voy a hacer tu voluntad. Implica ser un aprendiz, lo dice el texto, aprended de mí que soy manso y humilde. Ahí nos recuerda acerca del discípulo y el maestro. La obediencia está incluida o debe estar incluida en el carácter del aprendiz de Cristo, del discípulo.
El yugo simboliza la obediencia a Cristo. ¿Cuál era el yugo del Señor? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios era el yugo de Cristo. Por lo tanto, cuando nos invita, tomen mi yugo, es ven, ponte al lado de mí, confía en mí, aprende de mí, pero vamos a estar en la voluntad de Dios el Padre. Y dice Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Cuando el Señor Jesús enfrentó tentaciones con Satanás, pues ahí mostró que estaba en un yugo, que estaba sujeto a la voluntad y a la palabra de Dios. Se defendió solo con la palabra de Dios, dijo en Mateo 4:4, pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor Jesús, con este texto nos invita a ser imitadores de Él. ¿En qué? Ahí lo menciona, en ser mansos, como Él era manso. Ser manso es alguien que encuentra refugio en el Señor. Es alguien que deja todo en manos de aquel que lo ama y lo cuida. El diccionario griego nos dice que esta palabra significa suave, ser gentil, ser agradable, ser blando. Denota una compostura amigable y apacible. Ser manso es saber reconocer quién está al mando de nuestra vida y ser obediente al Señor. Así como Él fue manso, esto es, dejó su vida en manos de la voluntad de Dios, cumplió a cabalidad su voluntad y confió en la voluntad de Dios. Así nos muestra que debemos ser nosotros mansos. También dice que seamos mansos y humildes. La palabra para humilde o el significado básico es ser bajo, estar bajo de, podemos agregarle bajo de una autoridad o bajo de en cuestión a jerarquía. Yo estoy hasta abajo. Pero eso también implica pues algo propio, algo no que los demás hacen, que podemos verlo así. Me humilló. ¿Qué estamos diciendo? Me bajó. Yo estaba acá y con lo que me dijo, me bajó acá. Yo me acomodé en tal lugar y me reacomodaron en otro lugar. Es una humillación. Me bajaron de categoría. Pues es vergonzoso cuando otro lo hace con nosotros. Por eso el Señor recomienda, hazlo tú. Tú mismo bájate de categoría. Tú mismo bájate del ladrillo en donde te subiste, que ya te crees que estás en el piso 127 de la torre y apenas te subiste a un ladrillo. Bájate de ahí, sé humilde, sé pobre. Esto también se refiere a despreciarse a uno mismo. No quiero decir odiarse, ve la palabra despreciarse, quitar el aprecio, quitar el valor que tú crees de ti mismo. ¿Cuánto vales, hermano? Dirás como aquel comediante, ¿verdad? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Así somos. Cuando el Señor Jesús dice que ames a los otros como a ti mismo, te está dejando ver algo que ya sabes hacer, pero que debes hacer con otros y no contigo. No porque para amar a los otros debes amarte primero a ti, como la psicología lo dice. ¿Cómo vas a amar a otros si no te amas a ti mismo? Te amas demasiado y nadie te lo enseñó. Ya lo traes. Tú te amas a ti mismo. Ahora, ¿qué debes hacer? Dejar de amarte a ti y amar a otros. Ponerlos encima de ti. De que sufra el otro a que sufra yo, ¿qué decimos?
sufra el otro. Lo que nos está llamando a hacer la palabra es de que sufra el otro a que sufra yo, sufro yo. Esa es la humildad. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, se despojó a sí mismo, según Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así: haya en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. ¿Imaginas tal humillación? A nosotros nos pueden bajar de categoría y pues no pasa nada. Pero el Señor, siendo Dios, siendo el Rey, bajó a la tierra y se hizo en forma de hombre. Ese sí es un tremendo bajón de categoría. Y todavía estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, se bajó más, haciéndose obediente hasta la muerte, haciéndose servidor, dijo el Hijo del Hombre vino a servir, no a ser servido. Cuarta instrucción, porque sí las numeré así. Número 1, llevar su yugo. Número 2, ser manso. 3, ser humilde. 4, seguir sus pasos, como dice Pedro, en primera de Pedro 2, 21 al 23. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado. Ahí está, hermano. La meta es muy alta. No cometer pecado. Ni engaño alguno se halló en su boca. Por mencionar algo. Está hablando específicamente en que el Señor fue entregado por injusticia. Porque no fue por pecador ni por haber engañado a nadie. Él era santo, justo, sin cometer pecado. Y dice ahí, versículo 23, y algo también que podemos tomar para aprender. Quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Así somos nosotros? Debemos ser así. Pedro señala que Cristo debe ser el ejemplo máximo en nuestras vidas y enfrentemos el sufrimiento como Él lo enfrentó, con mansedumbre, con humildad. Juan hace esta señalización, en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es clave para todo discípulo de Jesús. No puedes decir que eres solamente un creyente. Bueno, yo solamente creo, pero eres un aprendiz de Cristo. Tú respondes, yo no siquiera puedo inventarme aquí una respuesta. ¿Eres aprendiz de Cristo? Sí. ¿Le obedeces? No. Entonces, ¿eres aprendiz de Cristo? Sí. ¿Lo sigues? No. Entonces, ¿de qué aprendiz estamos hablando? ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a pasar a alguien como empleado, capacitarlo y que no haga lo que ustedes digan? En esa misma tarde se solicita empleado, ¿verdad? Pones otra vez el cartel, busquemos a otro que se aprenda. Debemos andar como Él anduvo. Tercer y último personaje de Mateo 10. Retomemos la lectura en el versículo 24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo, es el discípulo, por encima de su señor, que es el maestro. Aquí estos personajes pues son sinónimos. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, ¿cuánto más los de su casa? Tercer personaje no es ni el siervo, ni es el señor, ni siquiera el dueño de la casa,
sino que son los que lo han llamado. Ahí podemos poner un tercer personaje, el mundo, las personas. El Señor Jesús está enseñando con esto que a Él lo rechazaron, y vamos a ver unos pasajes sobre eso, y cómo lo llamaron. Dice en Juan 15, 18. Juan 15, 18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. ¿Te da confianza esto para salir a predicar el evangelio? La gente odia a Cristo. ¿Te van a odiar? ¿Te anima o te desanima? Pero el Señor dejó de ir, dejó de hablar, dejó de morir en esa cruz porque el mundo lo rechazó. Así debemos ser. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. No es que el mundo la tenga contra nosotros, es contra Cristo. Y si somos de Él, pues ahí está la ecuación, ¿verdad? Van a estar en contra nuestra. Juan 15, 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, ya no solo serán odiados, me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Pero fíjense este consuelo: si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Así como la gente nos puede odiar por ser de Cristo, también la gente puede guardar las enseñanzas que damos como lo hicieron con Cristo. Porque si somos discípulos de Cristo, enseñaremos lo que Él nos enseñó. Debemos cuidar nuestra enseñanza, haciendo que las personas sigan a Cristo, no a nosotros. Ahí hace la referencia al dueño de la casa. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, y ahí creo que el Señor Jesús entró en un juego de palabras. Belcebú viene de una palabra hebrea que es Baal-zebub, y está refiriéndose a un dios falso de la ciudad de Ecrón, de los filisteos. Y esta palabra significa el Señor. Baal significa Señor en el idioma arameo, y Zebub significa moscas, el Señor de las moscas. Después los judíos también tomaron esto y señalaban a los falsos dioses como el Señor del estiércol, porque ahí estaban las moscas. Era una deidad que también creían que los protegía, pero bueno, solo vamos a citar esta parte. Pero también hay una anotación ahí al margen que Baal-zebub puede significar el señor de la casa, el dueño de la casa, como está mencionando aquí el Señor Jesús, pero no de una casa digna, sino del infierno, el príncipe de los demonios. Mateo 3:22 dice así: y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tienes a Belcebú y expulsa a los demonios por Belcebú, que significa el príncipe de los demonios. El Señor Jesús se pone ahí como el dueño de una casa, el dueño del mundo, el dueño del universo, el digno Señor de todo lo que existe. Pero ellos le llamaron: tú de lo que eres dueño es solamente del infierno, eres el príncipe de los demonios. ¿Qué cosa tan terrible se les ocurrió decirle al Señor Jesús? Digamos como los apóstoles, ahí sí era para haber pedido que descendiera fuego del cielo y los consumiera. En verdad, qué blasfemia tan terrible decirle al Señor Jesús que Él podía expulsar los demonios
porque Él era el príncipe de los demonios. Cuando Él es el santo Hijo de Dios. En el Señor no hay tinieblas, solamente hay luz, como dice Primera de Juan 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Lo que debió escandalizar a los enemigos humanos de Cristo es que los verdaderos demonios, ¿cómo se refirieron a Jesús? Marcos 1:24 dice, ¿qué tienes que ver con nosotros? Está hablando los demonios que están dentro de una persona. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Los hombres le llaman príncipe de los demonios y los demonios le llaman el Santo Hijo de Dios. ¿Te imaginas la cara que debieron poner los fariseos y los escribas? Nosotros le estamos insultando, le estamos diciendo que es un demonio. Y los demonios lo reconocen como el Santo Hijo de Dios. El Señor nos está advirtiendo de cómo fue tratado Él y cómo podríamos ser tratados nosotros. ¿Te gustaría que alguien te dijera así? Eres un demonio. Eres de Satanás. Eres un falso profeta, falso maestro, un apóstata. No nos gusta. Pero estemos preparados porque se nos puede llamar así. Si al Señor, al dueño de la casa le llamaron así, ¿cuánto más a nosotros? Confiemos en las palabras de Cristo que dijo en Juan 8:47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios, les dijo ahí a los fariseos. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan porque no son de Dios. Conclusión. Claves para ser un buen discípulo. Tengo 3 frases que quiero compartir con ustedes de 3 creyentes a lo largo de la historia que ellos hicieron o se determinaron a sí mismos para ser discípulos de Cristo. Una de ellas se llama Florence Nightingale, espero lo haya pronunciado bien. Sí. Florence Nightingale. Ella fue la precursora de la profesión de enfermería. El fundador de la Cruz Roja, Henry Dunant, se inspiró en el trabajo de esta mujer. Y ella simplemente dijo, no negarle nada a Jesús. No voy a negarle nada de mi vida a Jesús. Ese es un gran principio para un discípulo. No le voy a negar nada a Jesús. A partir de ahí se estableció el juramento Nightingale a la enfermería. Los que se gradúan como enfermeros deberían o realizan, hasta la fecha no lo sé, este juramento, y ella comienza diciendo, juro solemnemente ante Dios y en presencia de esta asamblea llevar una vida digna y ejercer mi profesión honradamente. Me abstendré de todo cuanto sea nocivo y dañino y no tomaré ni suministraré cualquier sustancia o producto que sea perjudicial para la salud. Haré todo lo que esté a mi alcance para elevar el nivel de la enfermería y consideraré como confidencial toda información que me sea revelada en el ejercicio de mi profesión, así como todos los asuntos familiares en mis pacientes. Dedicaré mi vida al bienestar de las personas confiadas a mi cuidado. Tradúcelo eso al discipulado. ¿Dedicarás tu vida al bienestar de las personas confiadas a tu cuidado? ¿Le negarás algo al Señor? Segunda frase, Jim Elliot, misionero en Ecuador y murió mártir,
por predicar el evangelio en la selva. Oraba y decía al Señor: consume mi vida, mi Dios, porque es tuya. ¿Qué consume nuestra vida hoy en día, hermanos? Nuestro tiempo, las redes sociales, el ocio, la banalidad. Él decía: consume mi vida, porque es tuya. No busco una larga vida, sino una vida llena de ti, Señor Jesús. Tercer frase, Jonathan Edwards, predicador y teólogo, a quien Dios utilizó para llevar a cabo el gran avivamiento en los Estados Unidos. Dice así, en una de sus resoluciones: de ahora en adelante no voy a actuar por mi cuenta en ningún aspecto. Me propongo ser absolutamente suyo. Buenos principios, ¿verdad? Para el discipulado. No con esto concluimos que es todo lo que podemos hacer ni desear ser para el Señor, sino que es apenas el comienzo. El comienzo de una vida que es del Señor y que nos costará todo. De ahora en adelante me propongo ser absolutamente suyo y de nadie más. Oremos. Padre, alabado sea tu nombre, porque tú eres nuestro Maestro, aquel que se despojó a sí mismo y vino a tomar una condenación que no era tuya, sino que era nuestra. La tomaste en nuestro lugar y nos has concedido misericordia, salvación y vida eterna. Señor, con ello viene también una vida de transformación que conocemos como el discipulado. Esta vida donde nunca dejaremos de aprender, donde no debemos dejar de servirte y donde en el camino podemos enseñar a otros a servirte a ti, a imitarte a ti. Ayúdanos, Padre, en esta labor, que nuestra carne se rehúsa, que el mundo ridiculiza, que además Satanás nos ataca. Ayúdanos, Padre, porque pareciera que hay todo en contra, pero todo lo contrario, está todo a favor. Nos has invitado a tomar tu yugo. Tú estás al lado de nosotros. Tú guías esto. Tú nos consuelas, tú estás con nosotros, nos das fuerza, nos das aliento, nos das tus cálidas palabras. Nos has dado tu espíritu. Nos guías, nos ayudas, nos enseñas, nos levantas cuando nos caemos. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ayúdanos a entregarnos por completo, a ser tuyos, a servirte, a aprender todo de ti, para vivir de esa manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, para todos. Y bueno,